en los alvéolos, ¿no? Entonces, hablamos ya de los alvéolos que están unidos a los pequeños, muy bien, Michelle también. Tenemos nosotros los alvéolos que van a estar unidos a los vasos, esas terminaciones que nosotros vamos a tener, venas y capilares. Entonces vamos a tener un intercambio, ¿no? A ese nivel que se llama hematosis, y vamos a tener el intercambio y van a salir, ¿no? En este caso, sale el CO2 e ingresa el oxígeno. Ese proceso es importantísimo porque nosotros vamos a introducir hacia las arterias el oxígeno que es primordial para todas las estructuras, ¿no? Recordemos que el corazón, el cerebro necesitan nutrirse, entonces el corazón y todas las estructuras en general van a recibir oxígeno, pero no solamente oxígeno con la sangre, sino también nutrientes. Y lo que nosotros estamos viendo que el pulmón nos apoya en cubrir esas necesidades y esas demandas. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de patologías que se dan, como ustedes lo dijeron, en el alvéolo, vamos a tener que el alvéolo tiene una tensión, ¿no? Recuerden que el alvéolo es como si fuera un globo. Ustedes inflan un globo y eso es básicamente lo que hace el alvéolo, ¿no? Se distiende. Pero una vez que nosotros vamos a expirar, el aire va a salir del globo, ¿no? Estamos haciendo una similitud. Entonces, cuando vemos que el globo de repente reduce su tamaño, su luz, y vamos a tener que ya no va a tener aire, el alvéolo no se va a colapsar totalmente. No es como el globo que pega a sus paredes, ¿no? Vamos a tener nosotros una tensión interna del alvéolo. Se llama tensión superficial y está dado por los neumocitos. Entonces, eso es importante porque evita el colapso. En el caso de una neumonía, vamos a tener que ese alvéolo no va a distenderse totalmente y vamos a tener que tampoco va a salir adecuadamente todo el oxígeno, porque vamos a tener que ese espacio, esa bolsa de aire, porque es obviamente una zona donde vamos a tener la introducción de aire, es una bolsa que va a estar, en el caso de una neumonía, va a estar llena de una sustancia, ¿no? Que es parte de del proceso, en este caso infeccioso, y vamos a tener ciertos elementos celulares, ¿no? Moco y un montón de elementos que van a ocupar un espacio. Entonces, ustedes van a escuchar los famosos estertores, ¿no? Entre el aire, y es como si ustedes frotaran sus cabellos y froten sus cabellos y escúchenlo en el oído. Entonces ponen los cabellos en el oído y entre los dedos van a mover ustedes sus cabellos y van a sentir, y eso es básicamente un estertor, ¿no? Que puede ser húmedo, puede ser seco, lo vamos a ir viendo en la exposición. Entonces, como ustedes han visto, ya el tema respiratorio es de suma importancia porque además vamos a tener que el corazón trabaja directamente con el pulmón. Si el corazón falla, el pulmón pasa unos segundos, ¿no? Y él también empieza a fallar el corazón. Si falla, o sea, el pulmón. Si falla el corazón, falla el pulmón. Si falla el pulmón, falla luego el corazón. Entonces estamos viendo que están obviamente intercomunicados. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a ir revisando hoy día. Algunas patologías. Tenemos nuestro país, es un país prevalente en patología, una patología bastante conocida. ¿Alguien me puede decir que te da tos productiva, tos con expectoración? Tuberculosis. Muy bien, Michelle. La tuberculosis. No hemos controlado la tuberculosis, ¿no? Y antes teníamos incluso que los pacientes que presentaban tuberculosis, y ustedes van a escuchar esa expresión en algunas personas antiguas, ¿no? Quiere decir ajauja. ¿Por qué? Porque teníamos que la alimentación, una adecuada ventilación, mejoraba el descanso también, mejoraban obviamente la inmunidad y hacían que el paciente se pueda recuperar. Nosotros estamos en un país donde tiene esa alta prevalencia en tuberculosis y nuestro pulmón, justamente vamos a verlo de repente en la exposición, ¿no? En el ápice va a hacer una calcificación. Ingresa la enfermedad, tenemos contacto con la enfermedad de repente, con el Mycobacterium, y esa se queda y se colapsa y se queda ahí, ¿no? Porque nuestra inmunidad lo ha encapsulado. Una vez que lo ha encapsulado, entonces aparentemente no hacemos la enfermedad, pero de pronto podríamos bajar la inmunidad, ¿no? Después de unos años esto podría reactivarse. Y como ustedes saben que el pulmón tiene alta irrigación, se va entonces a través de vía sanguínea cuando se reactiva y puede irse a cualquier estructura del cuerpo. Ustedes han escuchado ya las tuberculosis que son de repente secundarias, ¿no? Hablamos ya no solo en el pulmón, que es la primera infección, sino lo tenemos en pleura, lo tenemos de repente en riñón, en piel,
Entonces vamos a tener nosotros una diseminación en huesos, ¿no? En todas las estructuras de los tejidos donde llegue la circulación. Miren lo importante que es saber la anatomía también, ¿no? Y los procesos fisiológicos. Bien, entonces vamos a pasar a lo que es la presentación. Ya, a ver, me van a pasar también su presentación, la delegada me lo va a pasar por el WhatsApp. Y empezamos. Janet, levantaste la mano. Janet. Bueno, bajamos la mano. Disculpe, me equivoqué. Ya, listo. Entonces, comenzamos. Ya, ¿me escucha? Sí, ¿Sí? sí. Ya. Buenas tardes, compañero. Buenas tardes, profesora. En esta oportunidad a nuestro grupo le ha tocado hablar referente a lo que es la fisiopatología respiratoria. En ella vamos a hablar lo que es la vía respiratoria, qué es la respiración, el control de respiración, tipos de respiración, los fluidos normales, pulmonares. También nos ha tocado hablar algunos síndromes neumológicos, patologías neumológicas, pruebas de función pulmonar, entre ellas está la espirometría. El grupo está conformado por Cayuchi González Ivón, Andrea, Chumbe Dionisio Eduardo Rafael, de la Cruz Castro Patricia, quien les habla Escalante Cruz Jennifer Heiling, Bustamante Núñez Wilmer Oswaldo y Lima Flores Gisela. A continuación lo voy a dejar con mi compañera Gisela, que va a empezar la exposición. Gracias. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. Yo voy a exponer sobre el sistema respiratorio. Bien, se conoce como aparato respiratorio o sistema respiratorio al conjunto de los órganos y conductos del cuerpo de los seres vivientes que se permiten intercambiar gases por el medio ambiente en donde se encuentran. Y las funciones del sistema respiratorio son inhalación y exhalación, intercambio de gases, regulación de pH, filtración y unidificación del aire, defensa inmunológica y resistencia al ejercicio. Siguiente, por favor. Bueno, el sistema, perdón. El aparato respiratorio está formado por vías respiratorios y pulmones. Las vías respiratorios están formadas por fosas nasales, laringe, faringe, tráquea y bronquios. Y las fosas nasales están formadas por senos nasales y cornetes. Y los senos nasales están formados por pituitaria roja y pituitaria amarilla. A ver, ¿qué son pituitaria roja? Es una membrana mucosa también llamada mucosa respiratoria. Recubre la mayor parte de la fosa nasal. Se encuentra en la parte inferior y media de la cavidad. Y pituitaria amarilla es una membrana mucosa también, llamada como mucosa olfativa. Se encuentra en la parte superior de las fosas nasales. Es una membrana sensible a los olores. Contiene células nerviosas olfativas, donde reside el sentido del olfato. Y el faringe conforman por cuerdas vocales y epiglotis. Y los pulmones están formados por bronquiolos y alveolos. Y los alveolos intercambian los gases, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Qué es una respiración? La respiración es el proceso biológico durante el cual intercambian gases con el medio externo. Este proceso consiste en la entrada de oxígeno al organismo y la salida del dióxido de carbono del mismo. La respiración comprende de dos fases. La respiración en la fase de inspiración, que permite que el aire fluya hacia los pulmones. Y la segunda fase es la expiración. Consiste en la expulsión de los gases de los pulmones. Voy a hablar acerca de inspiración. Bueno, es cuando el diafragma se contrae y se mueve hacia abajo los músculos pectorales junto a los intercostales presionan las costillas hacia afuera.
la cavidad torácica se expande y el aire entra en los pulmones a través de la tráquea. Y la expiración es cuando el diafragma se relaja, adopta su posición normal, curvado hacia arriba, y los pulmones se contraen expulsando el aire. Siguiente, por favor. Bueno, a ver. El control de la respiración. La respiración se controla de forma involuntaria, que en general es automática. La respiración continúa durante el sueño e incluso cuando se está inconsciente. Una persona también puede controlar la respiración según la necesidad, por ejemplo, durante el habla, al cantar o manteniéndola de forma voluntaria. Músculos respiratorios. Los pulmones no poseen músculos esqueléticos propios. El trabajo de la respiración está realizado por diafragma, músculos entre las costillas, músculos intercostales, músculos en el cuello, músculos abdominales. Siguiente, por favor. Tipos de respiración. La respiración humana se puede dividir en 3 tipos: respiración clavicular o alta, respiración torácica y media, respiración abdominal. Primero, respiración clavicular o alta. Es utilizada en momentos de nerviosismo o ansiedad, enfocada en la parte alta del pecho con capacidad limitada de aire. Respiración torácica y media es la forma más común de respirar, donde los músculos intercostales elevan las costillas durante la inhalación y se relajan con la exhalación. Respiración abdominal, usada durante el sueño y ejercicio de relajación. Se enfoca en mover el abdomen de manera independiente al tórax, relajando los músculos abdominales en la inhalación y contrayéndolos en la exhalación. A ver, le paso a mi compañera. A ver. Siguiente, por favor. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. Siguiendo con la exposición, en el sistema respiratorio encontramos los fluidos pulmonares normales. Los fluidos pulmonares normales en los seres humanos incluyen el moco, el líquido surfactante y el líquido pleural. Estos fluidos tienen funciones de protección, lubricación y facilitación de la respiración, pero en condiciones normales se presentan en cantidades mínimas sin causar problemas respiratorios. El moco, los bronquios y las vías respiratorias están revestidos de células que producen una fibra capa del moco. Tenemos el líquido surfactante, que es una sustancia producida por las células alveolares en los pulmones. Su función principal es reducir la tensión superficial en los alveolos y prevenir que estos se colapsen durante la expiración. Por último, el líquido pleural. El espacio entre las dos membranas que rodean los pulmones, llamadas pleura, contiene una pequeña cantidad de líquido pleural. Síndromes neumológicos son un conjunto sistematizado de signos que tienen como base un estado patológico producido por múltiples causas, en que se debe realizar una exploración física minuciosa. Entre ellos tenemos tuberculosis, asma, asfixia, bronconeumonía y la difteria. En la tuberculosis, el bacilo de Koch, la vacuna BCG, el asma, que son producidas por reacciones alérgicas, la asfixia puede ser mecánica o también puede ser gases tóxicos. En lo que es causas mecánicas, una de ellas son ahogamiento, estrangulaciones y la obstrucción de la laringe. En los gases tóxicos hay lo que son gases carbónicos y monóxido de carbono. En bronconeumonía pueden existir diversos gérmenes y la difteria es el bacilo
No te escucho, Así Ivonne. lo desglosa. Y ya tenemos la vacuna. La asfixia mecánica. En la asfixia mecánica se describen los 4 posibles tipos de cuadros de asfixia o desequilibrio entre las necesidades de oxígeno de los tejidos y la cantidad que llega. Tenemos la hipoxemia, que se denomina así a la disminución de la cantidad de oxígeno en la sangre. Isquemia, que no llega suficiente sangre y por lo tanto hay baja o nula cantidad de oxígeno. Y la anemia, que no existe suficiente sangre para transportar el oxígeno a los tejidos. Histotoxicidad, que son tejidos incapaces de aprovechar el oxígeno que se aporta. En la asfixia mecánica, cada una de las variedades de asfixia mecánica presenta distintos mecanismos fisiopatológicos y en ocasiones pueden aparentar combinados. Ahorcadura, estrangulación, sofocación, que es la oclusión de orificios respiratorios, oclusión de vías respiratorias, compresión torácico-abdominal y la sumersión. Como vemos, acá hay varios tipos de asfixia: estrangulación, sofocación, ahorcamiento y ahogamiento. La asfixia por gases tóxicos reduce la capacidad para transportar oxígeno de la sangre y hace que las células no puedan utilizar el oxígeno que les llega. También la falta del oxígeno, que es el mayor principalmente el cerebro y el corazón, que pueden provocar intoxicaciones graves e incluso la muerte. Se clasifican en gases irritantes y gases no irritantes. En los gases irritantes ejercen sus efectos irritando la vía aérea, su acción no solo sobre el tracto respiratorio, sino también sobre la mucosa como la que entra en contacto. Se mezcla a través de los productos de limpieza que constantemente utilizamos. En los gases no irritantes, sin acción local, se absorben hacia la sangre, ejerciendo su efecto a nivel sistemático, interfiriendo en la cadena respiratoria tisular y provocando una hipofisia. Son cianhídrico y los monóxidos de carbono. Le doy paso a mi compañero. Profesora, buenas tardes. Bueno, ahora en esta oportunidad a mí me toca... Wilmer, ¿cómo estás? Sigan la dinámica nomás, ¿ya? Continúen uno tras otro. Ya. En esta oportunidad a mí me toca exponer sobre lo que es la bronconeumonía. La bronconeumonía es un tipo de neumonía, ¿no? Es una inflamación de los pulmones ocasionada por una infección, ya sea por virus, bacterias, hongos, infección provocada que provoca la inflamación de los alveolos en los pulmones que se llenan de pus o líquido. En este caso tenemos las bacterias, las más comunes, entre ellos también virus, los estafilococos, aeros, más conocido también como la bacteria dorada, ¿no? Que eso principalmente se encuentra en la piel, también lo que es en las fosas nasales, ya sea en los animales, en personas, y que es bien común. Lo que es la Hematilus influenzae, Pseudomonas aeruginosa, neumococo, son entre ellas las más conocidas que atacan siempre a las personas en las vías respiratorias, en la neumonía, bronconeumonía. También en casos también tenemos también contagio por hongos, ¿no? También tenemos acá en lo que es los bronquios, los alveolos que están contagiados, ¿no? Las bacterias van las defensas de la persona, ¿no es cierto? Son como soldados que atacan, salen en defensa y mueren las células, ¿no? Y de esa manera también los bronquios se llenan de pus, el líquido, lo que es, ¿no? Por defender a lo que es a la defensa de la persona.
Siguiente, compañera. En la colonización de las bacterias, tenemos la multiplicación o que se acostumbra al cuerpo de la persona en las vías aéreas inferiores, en las vías inferiores, en las vías aéreas bajas, ¿no? Necrosis del epitelio respiratorio con destrucción ciliar, disminuye el transporte mucociliar, formación acúmulos y tapones de moco en bronquiolos. Células inflamatorias invaden tejidos bronquiales generando, nos está dando a conocer que van a invadir, ¿no? Si la enfermedad se hace más fuerte o la resistencia de la bacteria tiene más proyección a seguir, va a invadir, ¿no? Los tejidos que se hacía más complicado. Daño epitelial y exudado de proteínas plasmáticas en la luz bronquial, edema de pared bronquial, obstrucción bronquial. Y ya cuando a veces avanza bastante, que a veces dificulta hasta la respiración, comprometiendo todo, ¿no es cierto? Ya multiplica lo que es el daño a los alveolos, a los bronquios, dando a conocer que la bronconeumonía es diferente a la neumonía, porque la neumonía es una inflamación de una parte del pulmón, con una ligera infección también. Pero la bronconeumonía ya es una ampliación que está invadido varias partes del pulmón y ya tiene mayor infección. Siguiente, compañera. Sus síntomas. Sus síntomas es fiebre, tos productiva, con expectoración de aspecto purilento, dificultad para respirar, dolor en el pecho, dificultad general y malestar. Daño tisular. La inflamación prolongada y la obstrucción de las vías respiratorias pueden dañar el tejido pulmonar y provocar destrucción de los alveolos, lo que afecta la función respiratoria. Diseminación. En algunos casos, especialmente en pacientes con un sistema inmunológico debilitado, la infección puede diseminarse a otras partes del cuerpo a través del torrente sanguíneo. Nos está dando a conocer que si el sistema inmunológico de la persona, sus propias defensas o las propias defensas que tenemos, está un poco debilitado, ya sea por factor a veces de enfermedades, de la edad, en caso de niños también que no tienen el sistema inmunológico completo a tierna edad, o las personas mayores, por varios factores la enfermedad tiene más avance, ¿no?, de invadir, y a veces pasa a otros órganos también. Complicaciones, abscesos pulmonares, sepsis o insuficiencia respiratoria. El tratamiento en temprano y adecuado es esencial para prevenir complicaciones y promover la recuperación. El tratamiento, según que sea la neumonía, en el caso avanzado, una bronconeumonía, si es un contagio también o provocado por bacteria, tiene que ser con antibióticos. Si es provocado por hongos, también con antimicóticos, por virus, con antivirales, y también se puede administrar lo que es medicamentos de venta libre, ¿no? Si la enfermedad avanza, también a veces complica la vía respiratoria, también se puede utilizar broncodilatadores, nebulizadores y a veces también es lo que es aspiradores para ayudar a respirar, para que no se complique. Esto sería todo, compañeros. Paso a mi compañera. Tuberculosis.
Esta enfermedad es causada por una bacteria, Mycobacterium tuberculosis. Es una bacteria que siempre se afecta a los pulmones. Se transmite normalmente por mediante el aire. Wilmer, un favor, tu audio. Se transmite mayormente a partir del aire. Los síntomas de la tuberculosis mayormente son lo que es la tos. Acá tiene lo que es ¿cómo se llama? El cuadro de etiología, que mayormente son las bacterias que atacan lo que es al pulmón, como es el Mycobacter tuberculosis, que es mayormente un 95% de las bacterias que se insertan en el pulmón. Está el Microbacter bovis, el Africanum y el Microti y el Carneti. También tenemos, bueno, lo que se viene en los factores de riesgos, por lo que más causa lo que es esta enfermedad, es la desnutrición, que mayormente puede atacar a las poblaciones de provincia, a países en bajo desarrollo, como es en África, que mayormente hay mayores casos de esta enfermedad. También lo que es el alcoholismo, que eso baja mucho lo que es las defensas, adicciones, entre ellas también está el alcoholismo, las drogas. Inmunocompromiso. El inmunocompromiso es cuando un paciente, una persona ya está siempre con sus defensas bajas. Puede ser por un problema de una enfermedad crónica, que puede ser diabetes, una hipertensión, cáncer. Siempre ya su sistema inmunológico siempre va a estar en baja. Y a esas personas les ataca con más frecuencia. Condiciones de vivencia deficiente. Ahí vienen las personas ya de baja pobreza, las de provincias o que tienen una condición de hábito muy dejada. Siguiente, por favor. La fisiopatología. La bacteria, como ya lo mencioné, de la tuberculosis, comienza cuando los macrófagos alveolares son ingeridos por los bacilos. Si los macrófagos no pueden destruir a estas bacterias, hacen que los bacilos se multiplican y en su interior y finalmente matan a los macrófagos. Es decir, mayormente la bacteria no es muy resistente y hace que entre la misma defensa se ataquen. Esto causa una inflamación local, es decir, en la parte de los alveolos, en los pulmones, formando, formando tubérculos en los exámenes histológicos. La diseminación a través de la sangre es menos probable en personas con inmunidad parcial debido a la vacunación o infecciones previas con Mycobacterium tuberculosis o bacterias ambientales. Desde ahí los microorganismos se pueden diseminar a diferentes partes del cuerpo, como los pulmones superiores, los huesos largos, los riñones y las meninges. En las primeras semanas, algunos macrófagos infectados viajan a los ganglios linfáticos cercanos y luego entran en el torrente sanguíneo. Siguiente, por favor. Esta enfermedad se transmite de persona a persona a través del aire, como le dije anteriormente, mediante una tos, estornudos y mientras él habla, porque ahí es donde se acumula lo que es la bacteria. Se puede liberar pequeñas partículas de la saliva o secreciones respiratorias que contienen las bacterias de la tuberculosis. Sus síntomas son muy comunes, como mayormente todos los síntomas de problemas respiratorios, como son tos persistente, fiebre, sudoración nocturna, pérdida del peso, debilidad, fatiga y dolor en el pecho. La diferencia con las otras enfermedades que son más simples, en estos síntomas se vienen con más frecuencia. El diagnóstico, para este tipo de diagnósticos, lo primordial se hace es ir al centro médico y haces una prueba de esputo. Y con eso ya lo mandan a hacer más pruebas que son como radiografía del tórax, prueba que es la prueba de esputo para detectar la presencia de la bacteria, prueba de tuberculina, prueba que se mayormente en la prueba de la piel, pruebas de sangre, la prueba más avanzada que incluye que es el PCR. Siguiente, por favor.
Tratamiento de la tuberculosis. El tratamiento suele consistir en una condición de varios antibióticos tomados durante un periodo de tiempo prolongado, generalmente de 6 meses en un año. Es esencial seguir el tratamiento completo para evitar la resistencia a los medicamentos y a las recaídas. Mayormente el tratamiento incluye lo que es una prevención para evitar esto, es combatir el problema lo que es la anemia, porque mayormente el paciente empieza a sufrir lo que es anemia, a bajarse las defensas, y eso ayudaría más rápido lo que es en el tratamiento. Resistencia a los medicamentos. Mayormente estas clases de bacterias son muy resistentes a lo que es a los antibióticos. Por eso que el médico o el tratante mandan antibióticos de amplio espectro y con un tratamiento muy largo. Esto se conoce como tuberculosis resistentes o a medicamentos TBR-DR. El tratamiento de la TBR puede ser más largo y complicado y requiere medicamentos de segunda línea más potentes y costosos. La prevención, como lo mencioné, mayormente la prevención es la mejor higiene, porque bueno, yo creo que la pobreza no es una excusa para poder adquirir esta enfermedad. Mayormente es un poco es el descuido también. Y para eso existen las vacunas BCG, se utilizan en algunos países para prevenir las formas graves de la tuberculosis en niños, aunque su eficacia puede ser limitada. Eso es todo. Le doy paso a mi siguiente compañero. Bueno, siguiendo con la exposición, voy a hablar acerca referente a lo que es el asma. El asma se va a caracterizar por una inflamación en las vías respiratorias y esto va a generar una hiperreactividad bronquial. ¿Qué significa? Que las vías respiratorias van a ser van a ser sensibles a ciertos desencadenantes que los voy a mencionar y pueden estrechar o bloquearse con mayor facilidad. Pero eso no trata de decir que no tiene cura, solo tiene un manejo de control principal de ciertos medicamentos para que ayude a abrir estas vías respiratorias y reducir la inflamación. Los síntomas que presenta un paciente con asma: presenta tos, dificultad al respirar, tiene una opresión en el pecho y sibilancia. La sibilancia es silbidos al momento de respirar. Los desencadenantes más comunes para los pacientes asmáticos son alérgenos como el polen, también ácaros del polvo o pelo de animal, humo del tabaco, la contaminación del aire, infecciones respiratorias o también hacer ejercicio físico muy intenso o también a los cambios climáticos que se presentan. Siguiente. Ya. Hablando de la fisiopatología de lo que es el asma, como se ve en la imagen, en los bronquiolos va a haber un problema en las vías respiratorias, pensando que normalmente esto va a involucrar a la inflamación de las vías aéreas, pero también los signos, como mencioné, los detonantes prácticamente que puede afectar a las vías pueden ser variados, como por ejemplo mencioné lo que es el polen, ¿no? Y los cambios de clima. La inflamación de las vías aéreas puede ser clasificado como agudo, un lugar agudo o crónico. Al momento de presentar el asma, va a presentar lo que es edemas en las vías aéreas y esto van a provocar secreciones en el moco, el cual esto va a contribuir a la obstrucción del aire y la reactividad bronquial, que esto provoca una inflamación y la hiperreactividad bronquial como una obstrucción reversible. La obstrucción de las vías aéreas se va a deber a la broncoconstricción, como se menciona y se observa en la imagen, del músculo liso de las vías aéreas, el acúmulo intraluminal del moco, o sea que se va a acumular cantidad de mucosidad. Como se ve ahí en esa imagen, tenemos lo que es un bronquiolo de una vía respiratoria normal. En la siguiente imagen se puede apreciar lo que es una vía respiratoria ya con un proceso asmático y se va mencionando lo que es el músculo liso. En la otra imagen es cuando ya el paciente
paciente asmático está ya teniendo un ataque asmático y se ve cómo se está como, como que engrosando, ¿no? Porque ahí también se menciona, los alvéolos como que almacenan el aire que se queda atrapado y prácticamente el flujo del aire no puede, no puede circular. Y ahí viene la dificultad de poder respirar en una paciente asmática. También menciona lo que es una infiltración de las células inflamatorias en la submucosa. Esto se debe a que hay células como el eosinófilos, que son un tipo de glóbulos blancos, que esos se van a encontrar ahí en la submucosa con niveles altos. Esto va a hacer que la persona con asma que tiene alergia liberen medidores de inflamación y esto van a inflamar y dañan a las vías respiratorias. También está involucrado lo que es el linfocito T, que estas son parte de las células inmunológicas, y también lo que es el mastocitos. Los mastocitos son aquellos que liberan la histamina, y estos como estímulos van a crear como alergias o irritación, y esto va a desencadenar lo que es el broncoespasmo. En sí, lo que va a tratar lo que es la fisiopatología referente a lo que es el asma, va a ser, primero lo que va a inflamar es las vías respiratorias. Esto va a provocar que las paredes de las vías respiratorias estén más sensibles a los desencadenantes. Y luego provoca lo que es la constricción de las vías respiratorias. Esto es por lo que mencioné los desencadenantes, por alérgeno, irritante o hasta a veces por un ejercicio físico. Esto hace que se inflame, se estrechen y se inflamen y contengan un aumento de producción de mucosidad. Y ahí donde esto dificulta el aire y causa la dificultad para poder respirar. Y la hiperreactividad bronquial, lo que significa en sí es que el paciente con asma es propenso de contraer de manera así exagerada o en respuesta a cualquier estímulo, que esto va a agravar más aún a la obstrucción de las vías respiratorias. Siguiente. En lo que es el diagnóstico de un paciente asmático, se va a basar directamente de su historia clínica, porque necesita hacer evaluaciones, ver los síntomas que el paciente está padeciendo para no equivocarnos de padecimiento, de patología que presenta. Mediante ellos puede hacer las pruebas de función pulmonar, como por ejemplo está la espirometría, que mi compañera más adelante lo va a explicar, y pruebas de alergia, cuál es el desencadenante que le provoca este tipo de problema del asma. Mediante los tratamientos, el tratamiento del asma tiene como objetivo es controlar los síntomas y prevenirlos. Exacerbaciones es de manera de que, bueno, por lo que yo entiendo es que trata de que no se complique, ¿no? Trata de poder prevenir, a que pase a momentos más graves o se complique, ¿no? Y entre esos medicamentos que pueden utilizarse van a tener lo que son los corticoides, que estos son son inhaladores que reducen la inflamación, ¿no? Estos van a ser los que van a poder reducir esta inflamación crónico de las vías respiratorias y poder prevenir los síntomas a largo plazo, que entre ellas vamos a tener lo que es la budesonida o la fluticasona. Después encontramos lo que son los broncodilatadores, que estos indican abrir las vías respiratorias. Estos van a ser para aliviar los síntomas agudos del asma y poder relajar las vías respiratorias como una acción rápida. Y entre ellas vamos a encontrar lo que es el salbutamol. Después, no lo coloqué ahí, pero sale también el medicamentos combinados, conjugados, que van a ser junto con un broncodilatador o con un corticoide junto, para que puedan aliviar y mantener el control de manera prolongada, ¿no? Y también he encontrado que deben tener un estilo de vida correcto, ¿no? No está cerca de los desencadenantes, alimentarse correctamente. Después he encontrado que también utilizan lo que es antileucotrienos, que también creo que lo conocen como el montelukast, que esto va a actuar en los leucotrienos, que estas son sustancias que van a contribuir para la inflamación del asma. Y por último, también encontré lo que es inmunoterapias de alergia. Estos son para ciertos tipos de asmas de alérgicos graves, o sea, alergias específicas e indicadas, como vacunas contra las alergias, que esta puede ser una opción para reducir la sensibilidad de los alérgenos
y mejorar los síntomas del asma. Gracias. Le dejo con mi compañera. Ya, yo le voy a hablar sobre las pruebas de la función pulmonar. Es una serie de pruebas médicas que se realizan para evaluar el funcionamiento de los pulmones. Estas pruebas son útiles para diagnosticar enfermedades pulmonares, monitorear el progreso de una enfermedad pulmonar existente y evaluar la función pulmonar antes de ciertas cirugías o tratamientos. Entre ellos vamos a ver lo que es la espirometría, la prueba de capacidad vital forzada, el volumen expiratorio forzado en un segundo, la capacidad pulmonar total, prueba de difusión de monóxido de carbono, la prueba de plestimografía corporal y la prueba de broncodilatación. Siguiente. Lo que es la espirometría es una prueba médica que se utiliza para evaluar la función pulmonar. Esta prueba mide la cantidad y la velocidad del aire que una persona puede exhalar después de tomar una inspiración profunda. En la espirometría es una herramienta importante en el diagnóstico y seguimiento de enfermedades pulmonares, como habían escuchado lo que es el asma, también tenemos lo que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la fibrosis pulmonar y otras infecciones respiratorias. Siguiente. Entre los datos recopilados, podemos ver lo que es el volumen expiratorio forzado en el primer segundo. La cantidad de aire que una persona puede exhalar en el primer segundo de una expiración forzada. Este valor es especialmente útil en el diagnóstico de enfermedades obstructivas como el asma o la EPOC. Ahí tenemos la capacidad vital forzada, que es la cantidad total del aire de una persona que puede exhalar después de una inhalación profunda y una expiración forzada. Se utiliza para evaluar la función pulmonar general. La relajación del FEV1 y la FBC, que es el volumen expiratorio con la capacidad vital forzada, esta relación se utiliza para determinar si existe una obstrucción de las vías respiratorias, para ver la relación reducida que puede indicar una obstrucción, como en el caso de la EPOC. El flujo expiratorio máximo habla sobre la velocidad máxima a la que una persona puede exhalar el aire durante una expiración forzada. Puede utilizarse para evaluar la gravedad de la obstrucción de las vías respiratorias y la respuesta al tratamiento. Siguiente. Tenemos unos casos clínicos. Por ejemplo, si hablamos en el caso clínico, acá tenemos un paciente, se llama Juan Pérez Guamán, su edad es 45 años, el sexo es masculino. Sus antecedentes médicos que tuvo el paciente, no tenía nada significativo, no fuma, no tiene enfermedades respiratorias previas. En la presentación clínica, Juan Pérez se presenta en la sala de urgencias con los siguientes síntomas. Uno fue la dificultad respiratoria. El paciente había experimentado una dificultad para respirar durante las 48 horas. Describe una sensación de opresión en el pecho y sibilancias al exhalar. Tenía una tos persistente, que inicialmente era seca y después empezó a producir esputo amarillento. De ahí tuvo lo que es la fiebre, tuvo bajo 37.8 durante 3 días. Empezó con una fatiga, empezó a sentirse débil, fatigado, y el dolor torácico, había experimentado un dolor punzante en el lado derecho, en el pecho al respirar profundamente. En la evaluación inicial, al evaluar a Juan Pérez Guamán en la sala de urgencias, el médico realiza lo siguiente: un examen físico donde se observó una frecuencia respiratoria aumentada, las 24 respiraciones por minuto, y un aumento en la frecuencia cardíaca de 110 latidos por minuto. La saturación de oxígeno en sangre fue del 92%. En la radiografía del tórax, se realiza una radiografía de tórax que muestra una opacidad en el lóbulo inferior derecho del pulmón. Y en el análisis de sangre se vio que revelaban un recuento elevado de glóbulos blancos y una velocidad de cimentación globular
aumentada, indicando una respuesta inflamatoria. Siguiente. En el, en el caso siguiente, en el diagnóstico provisional, dado que el cuadro clínico y los hallazgos iniciales, el médico provisionalmente diagnostica a Juan Pérez Guamán con una neumonía adquirida en la comunidad NAC, en el lóbulo inferior derecho del pulmón. Tratamiento inicial. Se inicia con un tratamiento para la NAC que incluye antibióticos de amplio espectro, como la amoxicilina, con ácido clavulánico para cubrir los posibles patógenos bacterianos comunes. Su evolución del paciente, Juan Pérez se hospitaliza y muestra mejoría gradual en sus síntomas después de unos días de tratamiento con los antibióticos. La fiebre disminuye, la tos se vuelve menos intensa y la dificultad respiratoria mejora. Se continúa monitoreando su estado y se ajusta la terapia según sea necesario. Eso sería todo. Muchas gracias. Bien, entonces, palmas para sus compañeros virtuales. Muy bien. Bueno, hay algunos aspectos que tenemos que reforzar, ¿no? Y eso lo vamos a hacer ya durante la presentación, pero recuerden ustedes que tenemos que diferenciar, ¿no? Recordemos que hay enfermedades, por ejemplo, que son enfermedades infecciosas y son enfermedades que van a estar presentes por corto tiempo. Y hay enfermedades que van a ser crónicas, ¿no? O sea, van a tener una evolución de larga data. Entonces también hay que ir mapeando eso, ¿no? Las enfermedades adquiridas en la comunidad, las famosas neumonías. Estamos ante una pandemia, ¿no? Y obviamente hemos tenido olas, ¿no? 5 olas, y en otras realidades incluso han habido un poco más. El tema es que tenemos enfermedades que pueden contagiarse. Hablamos de resfrío común, hablamos de influenza también, ¿no? Que son enfermedades virales, o ya sean de repente bacterianas por ahí, que se asocian o sean concomitantes, se pueden asociar, ¿no? Una vez que uno hace una enfermedad respiratoria alta, puede ser un virus, y toda la mucosa, ustedes han visto, ¿no? La mucosa amarilla, toda la mucosa que nosotros vamos a tener, se va a inflamar. ¿Qué quiere decir? Que la arquitectura y la estructura y el funcionamiento normal se altera. Y cualquier bacteria que esté por ahí podría causar una lesión. Entonces estamos hablando de agregados, ¿no? Enfermedades concomitantes. Recuerden ustedes que en el tiempo del COVID, muchos, ustedes también que trabajan probablemente ya están ejerciendo alguna actividad en las boticas, en las farmacias, han visto que habían recetas. Y esas recetas eran de 2, 3 hojas, no muy largas. ¿Y qué contenían? Antibióticos, ¿no? Y eso es algo terrible, porque tenemos nosotros una enfermedad que empieza con un proceso respiratorio alto y tiene sintomatología producida por un virus. Y los antibióticos, ustedes saben que son para las bacterias. Entonces, ¿cómo nosotros hemos permitido, ¿no? También como pacientes o de repente también como, en este caso como médico, que los pacientes puedan automedicarse? No era muy fácil. Se agotaron los medicamentos, los antibióticos, incluso los antiparasitarios, ¿no? Hablamos nosotros de algunos medicamentos que se utilizaron y decían pues que obviamente te cubría y evitaba que tú puedas hacer la enfermedad, y eso era mentira. Si bien es cierto, tenemos nosotros que ver, ¿no? Cómo es la respuesta de cada persona, porque es diferente. Si me resfrío yo, se resfría Jennifer, se resfría de repente Ivonne, se resfría José, se resfría Eduardo, vamos a hacer cuadros totalmente distintos. Algunos de repente no hacen síntomas, otros de repente tienen un poquito de secreción nasal, otros síntomas de repente gastrointestinal. No estamos hablando del COVID, ¿ya? Otros de repente se les va el gusto, el olfato, y otros se sienten a morir, ¿no? Tienen fiebre, tienen también el sistema inmunológico. Entonces, si a esas personas, todos los que hemos mencionado, ¿no? De repente solamente hay uno que hace enfermedad grave, pero el resto tomó ivermectina, por ejemplo,
y se salvan y dicen, no, la ivermectina es buena. No, porque el proceso natural de la enfermedad, o probablemente este virus no ha sido tan lesivo, hemos tenido muchos receptores, no hemos hecho una enfermedad tan compleja, versus aquella persona que sí, ¿no? Por naturaleza de repente tenía pues algún cuadro de fondo, de repente una enfermedad concomitante, por ahí hablaron de diabetes, ¿no? Una enfermedad, obesidad, de repente hipertensión, una enfermedad de inmunosupresión. Entonces vamos a ver que va a responder distinto. Entonces tenemos que tener claro, y ustedes no se dejen engañar tampoco, ¿no? No se dejen engañar y no vean que el hecho de tomar un antiparasitario o el hecho de tomar un medicamento antibiótico para un virus no es la opción, ¿de acuerdo? Y muchos todavía creen que sí es la opción a estas alturas, ¿no? Bien, ¿alguno más va a presentar? ¿Teníamos 2 grupos o un solo grupo? Solo un grupo, profesor. Solo un grupo, ¿verdad? Ya, listo, ahorita voy a... Bueno, vamos a hacer un break de 5 minutos nada más para empezar con la teoría.